dones del Espíritu. Y el Espíritu es esencial dentro de la iglesia, el Espíritu Santo, porque tiene una función fundamental. Y vamos a orar para que Dios esté guiando todas las cosas, que Dios esté tratando con su palabra, que Dios no esté hablando, porque la palabra no es solo para ustedes, también para mí. Es para mí también, ¿verdad? Padre bueno, inclinamos nuestro rostro delante de ti, Señor Jesús, para que tú estés obrando con poder, Señor. Creemos que tú eres un Dios de palabra, un Dios que nos hablas, un Dios que ministras, un Dios que nunca nos dejas sin palabras, Señor. Siempre estás hablándonos, siempre nos estás guiando, siempre estás edificando nuestra vida, nuestra alma, con tu palabra. Y en esa edificación también nos hincha las orejas, también, Señor Jesús, nos enseñas mucha obediencia, ya que nos cuesta mucho porque somos rebeldes y contradictores hacia ti. Mas tu Espíritu Santo es quien ha regenerado nuestra vida y nos da una nueva oportunidad cada día de serte fiel, de amarte, de servirte, de buscar tu rostro. Te agradecemos por el tiempo que nos das, te agradecemos porque podemos estar aquí, te agradecemos porque eres Dios fiel y verdadero y que nos sostienes cada día con tu palabra, con tu accionar en nuestro corazón, con tu bendición cada día nos sostiene. Gracias por el pan, gracias por el país que vivimos, gracias por la libertad que tú nos has dado de glorificarte en cualquier lado, de predicar tu palabra. Gracias porque tenemos un clima espectacular, aunque muchas veces nos desagrade, pero estamos aquí presentes, nos estamos, Señor, congregando, nos estamos reuniendo en tu nombre. Gracias por nuestro país, Señor. Gracias por la bendición de hoy congregarnos aquí. Gracias porque tú estás, porque eres real y eres verdadero y te haces presente siempre cuando es invocado tu nombre. Gracias porque podemos alabarte, cantar alabanza y honrarte de todo corazón. Bendito sea tu nombre y guíanos en todo. Amén y amén. Gracias, Dios, porque eres real. Y volvemos a buscar en Corintios, ¿no? En Primera de Corintios. Seguimos en el libro de Corintios. Retomamos la enseñanza que habíamos suspendido hace bastante tiempo ya que no hablamos de Corintios, pero volvemos a él. Y me toca, el pasaje que me toca hoy es Primera de Corintios 12:10. Y dice así la escritura. Dice la escritura así: a otro el de hacer milagro, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Bueno, si yo lo predicara así como está el mensaje, les diría a otro. No, es una broma. Vamos, ¿y de qué estábamos hablando? ¿Qué habíamos comenzado con los dones espirituales? Te estaba hablando de los dones espirituales. Y se habló de lo que era un don espiritual, ¿no? Se mencionó desde acá, de los hermanos que han ido compartiendo paulatinamente cada mensaje que a él se habló de lo que es un don espiritual. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es. Un don es, hermano, espiritual, un don del Espíritu, es una característica que Dios coloca en el hombre, en el ser humano, de parte de Dios, que lo prepara, lo habilita, ¿cómo se dice? Lo prepara, lo acondiciona, lo capacita, bien, gracias, lo capacita para la tarea espiritual que Dios lo ha encomendado dentro de la iglesia. Sabemos que la iglesia es clave en estos siglos hablar del Espíritu Santo. Y es donde voy a comenzar yo. El Espíritu Santo comenzó a obrar desde mucho tiempo. En el Antiguo Testamento Dios comenzó a tratar con las personas por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿En quiénes trataba Dios con el Espíritu Santo? El más conocido, ¿se acuerdan ustedes cuál es? Es Sansón. El más popular es Sansón. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, cuando Sansón era juez, el Espíritu Santo venía sobre él y daba la libertad a los... era contra los filisteos, tenían en ese momento Israel. Y el Espíritu Santo tomaba a Sansón y Sansón, ¿qué hacía? Los derrotaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que
Si hablamos de sangre, Sansón mataba a los filisteos como quien mata hormiga en tu casa, ¿no? Era haciendo una grotesca comparación. ¿Por qué? Pero había una característica: el Espíritu Santo venía sobre él y ¿qué hacía? Y se iba. Venía en esos momentos cuando necesitaba el Espíritu Santo estar sobre él, venía y el Espíritu Santo desaparecía, ¿verdad? El Espíritu Santo se iba. Tenía participaciones, digamos, no en su interior, no en su corazón. Tenía participación en realidad externa. Él venía, aparecía, él tenía esa fuerza y se iba. No tenía, vamos a decir, un poder especial, un poder particular sobre Sansón. Simplemente lo preparaba para la tarea que le había encomendado. Bueno, tú vas a libertar a Israel de los filisteos. Y cuando el Espíritu Santo descendía, tomaba acción, bueno, y repartía para todos lados, pum, pam, como dice el corito el coro de la escuela dominical, ¿verdad? Era todo digamos, él venía y no permanecía en la persona, ¿verdad? Y el obrar del Espíritu está desde un principio. ¿Recuerdan en el pasaje allí en Génesis? ¿Se acuerdan que dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu ya obraba. Después empezó a obrar, como dijimos anteriormente, en las personas. Y descendía. También descendió en Saúl, pero no vamos a desarrollar toda la historia. Descendió en Saúl, también descendió en otros personajes como Bezalel y Aholiab. Dios los dotaba de ciertas características. Aholiab, con medio raro nombre, le voy a leer porque si no, Bezalel y Aholiab. Los capacitó para realizar el tabernáculo. Eso fue en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el Espíritu de Dios descendía. Los capacitó para hacer el tabernáculo. A Saúl, que también se mandó varias macanas, pero cuando el Espíritu descendió sobre él, lo fortaleció y lo capacitó, le dio esa capacidad para ser rey, para gobernar, para perder temor, Entonces vemos que el Espíritu Santo ya obraba en él también en el Antiguo Testamento. Dios, recordamos que nosotros tenemos un Dios trino, ¿no? Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, que en realidad no es mencionado en la Biblia la Trinidad. La Trinidad se formó para preservar la doctrina, para cuidarla. Bueno, a esto le vamos a llamar Trinidad. ¿Se entiende? No va a encontrar la Escritura la palabra Trinidad en ningún momento, no la va a encontrar. Pero para preservar la doctrina, que el Espíritu es Dios, que Jesús es Dios encarnado y que el Espíritu Santo es Dios, se dice, bueno, esta es la Trinidad. Es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sean tres en uno. Es como el trébol. Una hoja es trébol, la otra hoja es trébol, ya se hace 4, de 3, de lo que sea, ¿no? Hay gente que dice los tréboles de 4 hojas. El huevo. Recuerden, la yema es huevo, la cáscara es huevo. Son 3 partes, ¿verdad? Cáscara, ¿verdad? La parte del centro, del núcleo, ¿verdad? La yema, la clara, 3 en 1. Pero aunque cada uno es diferente, es el huevo. Como el trébol, aunque cada hoja sea diferente, ¿verdad? La Trinidad es un ejemplo muy, muy práctico y para representar la Trinidad. Y la Trinidad en conjunto trabaja para la redención del hombre, para rescatar al hombre del pecado. Ese es el fin de la Trinidad. El Padre como el hacedor de la obra, ¿verdad? El cerebro de todo. El Hijo, ¿verdad? En la acción, en entregar la sangre en la cruz por nuestro pecado. El Espíritu Santo para que Él more en nosotros y nos dé la convicción de esa verdad. Y por eso que hoy, tuvimos el ministerio de Dios en el Antiguo Testamento, Dios tratando con su pueblo, ¿verdad? Dios tratando con él, con Israel principalmente, en ese pueblo era la sangre judía, mas Dios trataba con ese pueblo. En el inicio del Nuevo Testamento aparece Jesús, ¿verdad?
aparece Jesús, ¿no? Ya Dios obra a través de ¿quién? De Jesús. Y hoy en día Jesús partió, Jesús hizo su obra, derramó la sangre en la cruz por nuestro pecado, y el Espíritu Santo es quien toma control, es el ministerio, se llama dispensación, en un término técnico que se llama los tiempos. Dispensaciones son tiempos, significa. Y tenemos la dispensación en esta hora del Espíritu Santo trabajando en la iglesia, y no solo en la iglesia, fuera de la iglesia, para que Dios nos convenza, ¿no? ¿De qué nos convence el Señor, verdad? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero vamos un poquito más adelante. La llenura del Espíritu, esa aparición del Espíritu Santo dentro del ámbito de la iglesia, de la iglesia, está dada por una profecía. Joel, en el Antiguo Testamento, 2:2, dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a dejar la parte de profecía de lado, pero vamos a tomar esto. Después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Volviendo un poquito al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba en ellos. Hacía su obra en personas, pero no estaba en ellos. Más acá dice, pero después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y se refiere a la iglesia, que en los posteriores tiempos Dios iba a realizar la iglesia, ¿verdad? Ese Espíritu Santo iba a descender del cielo para poder iniciar la iglesia. ¿Se acuerdan que, verdad? El inicio de la iglesia, vamos a bajar un poquito, a ver. El inicio de la iglesia comienza con Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 para comenzar la iglesia primitiva. Eso está en Hechos 1:8. ¿Qué? Se me trabó. Vamos. Y está en Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Perdón, hermanos, la tecnología me engañó, la pinza me está engañando. En la Biblia está. En la Biblia. Ahí está, poneme la Biblia. Se me escapó la pinza. Vamos a aplicar tecnología, hermano. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no sé qué casi no. Disculpe, hermano. La tecnología a veces falla también. En Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entregó su vida, los discípulos, ¿cómo habrán quedado los discípulos? ¿Se imagina usted, hermano? ¿Cómo habrán quedado los discípulos? ¿Cómo quedaron los discípulos? ¿Cuál era la condición de su corazón, de su sentimiento, de lo que pensaban, de lo que creían, de lo que sentían? El Señor dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Pero ¿cuántos genuinamente creían eso? Hay que pensar humanamente, ¿no? Pensar humanamente. ¿Cuántos creerían realmente que el Señor iba a resucitar? Yo me imagino yo, hermano. Me voy a poner yo como ejemplo. ¿Usted cree que yo creería que el Señor Jesús hubiera hoy en día otra cosa, hermano? Pero estoy hablando en ese momento. ¿Verdad? Sintiéndose, me voy a poner en la posición de un discípulo y siendo sincero. ¿Creería el Señor? ¿Creerían ellos mismos también que el Señor iba a resucitar? ¿Recuerdan a qué fueron los discípulos a la tumba? ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? A ver si se acuerdan algunos. No hay problema. No fueron a comprobar,
Fueron a cubrir el cuerpo, a preparar el cuerpo como le hacían la ley, a poner el cuerpo, a buscar el cuerpo. A buscar el cuerpo fueron, hermano. A buscar el cuerpo fueron. No, era increíble, ¿verdad? Era increíble, verosímil humanamente hablando. Imagínate, hoy sí creemos que Jesús resucitó y se le apareció a muchos hermanos, a 400 hermanos después de su resurrección. Pero hermano, es increíble, es inverosímil. Entonces, ellos fueron a preparar el cuerpo para poder decir, ¿dónde está ahí? Y se encontraron con ¿qué? Se encontraron con la tumba abierta. Que hasta hoy encontraron la piedra removida, hermanos. Removieron la piedra. ¿Entiendes? Se encontró la piedra removida. Se encontraron un ángel que les dijo, bueno muchachos, ustedes que buscan, no está. Ese vive. Ese vive, ese resucitó. No está entre los muertos. Él resucitó. Él resucitó realmente. ¿Para qué? ¿Para qué resucitó? ¿Verdad? Para demostrar, la resurrección es demostrar perfectamente que era el Hijo de Dios, sin duda, no hay vuelta. El Señor que no era el Hijo de Dios y lo demostró en la cruz, su cuerpo no lo encontraba nunca más. Él resucitó. Y Él anunció que Él iba a resucitar, pero los discípulos en ese momento no creyeron, mas Él resucitó. Él ya estaba anunciando en su momento que Él iba a desaparecer 3 días y después iba a volver a la vida, ¿no? Y es interesante porque Jesús dice algo muy importante allí en Juan. Dice lo siguiente, en el 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor ya estaba profetizando que el Espíritu Santo iba a llegar. Pero era necesario que Él partiese, que Él se fuese. Porque Él iba a enviar el Espíritu. Lo cual se cumple en el versículo que les leí anterior. Dice, cuando el Espíritu desciende, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén y hasta en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que era necesario que Jesús partiese para que el Espíritu de Dios descendiese a la tierra y comenzara otra etapa en los discípulos de la iglesia. O sea que Dios ya tenía todo el plancito preparado desde antemano. Dios sabía todas esas cosas, ¿no? El Espíritu Santo hace parte fundamental de la doctrina de la iglesia hoy en día, porque a Jesús no está, ya fue. Dios está, estuvo en el Antiguo Testamento, participó directamente. Hoy quien nos hace, quien nos revela la verdad es el Espíritu de Dios. Nadie está acá porque somos mejores que otros. Nadie está acá porque somos Dios nos escogió así como es americano, es sultano. Dios trabajó en nuestra vida. Su Espíritu Santo está y trabaja, sigue trabajando y tendrá que seguir trabajando porque nuestras mañas, somos astutos y mañosos para obedecer la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué hace el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Nos convence. De 3 cosas nos convence. De 3 cosas importantes. De pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu, porque todos tenemos espíritu. Ahora bien, todos tenemos espíritu. Pero el espíritu sin Dios está muerto a causa del pecado. Me quiero explicar derechito porque me entiende bien. El espíritu sin Dios está muerto a causa del pecado. El espíritu está muerto a causa del pecado. Tenemos un espíritu humano, ese que el soplo de vida que tenemos todos, ¿no? El de afuera, el incrédulo también tiene espíritu. Mientras el cuerpo camine por esta tierra, tiene espíritu, igual que el de nosotros.
¿Qué diferencia hay entre el espíritu del que no cree, aquel lejos de Dios, y el que cree? Que el espíritu nuestro se inserta con el espíritu de Dios y nos hace una nueva criatura. Dios nos renueva, hace una renovación, haciéndonos entender las verdades de Dios. No sé si me expliqué bien. El Espíritu Santo de Dios obra en nuestro espíritu y nos da a entender, nos abre el entendimiento que el enemigo tiene cegado para que nosotros podamos asimilar en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades de Dios y su palabra. Él nos revela su verdad y nos hace abrir los ojos espirituales para que cada uno entienda en cierto grado, hermanos. Todos tenemos un grado de entendimiento que se llama iluminación. Dios nos ilumina. Cada uno va a entender más rápido, otro va a ser más lento, uno va a ser agilísimo. Va a depender mucho de tu interés. Depende mucho de la voluntad. Hay una cosa que Dios siempre nos respeta y nos seguirá respetando todos los días de la vida. Es nuestra voluntad. ¿Usted está acá por qué? Porque quiere. Estoy yo acá porque quiero. Nadie está acá porque alguien lo trajo después, con todo respeto. ¿Verdad? Nadie nos trajo acá, nadie nos obliga a estar acá. Dios mismo no nos obliga a estar acá. Dios no nos obliga. Estamos ¿por qué? Porque Dios ha hecho algo en nuestra vida. Y eso tenemos que, es un reconocimiento a Él. Adoramos, ¿por qué cantamos las alabanzas? Porque la alabanza es un reconocimiento a su autoridad, a que Dios es quien manda en nuestra vida. Y ahí empieza el dilema. Yo quiero dejarme que Dios me mande. Yo quiero dejar que el Espíritu de Dios me abra el entendimiento y me enseñe las verdades. Ahí está el dilema. ¿Queremos eso? Nuestro acto voluntario de estar acá, ¿es para obedecer a Dios o es otro interés que nos trae acá? Le dejo la pregunta para su corazón. Usted contéstele al Señor. Le dejo la pregunta. ¿Cuál es nuestro interés realmente? ¿Cuál es genuinamente el interés que necesitamos, no? Que estamos aquí. Allí en Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó, ¿no? Creemos en Jesús, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo reitero, 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque nosotros merecemos condenación literalmente, ¿verdad? Sino porque es por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva nuestro espíritu viejo, envejecido, desgastado, con problemas. Ese espíritu es el que nos da vida, ¿verdad? Nos salvó, no porque nuestras justicias fueran genuinas delante de Dios, sino por su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? El castigo que nosotros tendríamos que recibir, no lo recibimos porque hemos aceptado a Jesús. Y allí se recuerda en el versículo aquel en Isaías que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo allí en Isaías 53, la parte que habla del Mesías sufriente, dice que el castigo de nuestra paz, o sea, lo que nosotros merecíamos, no fue sobre mí, fue sobre Cristo. Y cuando Dios nos mira, no nos mira con ojos de juicio, nos mira con ojos de amor, porque mira a Cristo, que fue el que se entregó en la cruz e hizo el pacto eterno. La sangre de machos cabríos en el Antiguo Testamento no podía quitar los pecados. Tuvo que ser sangre limpia, sangre perfecta, sangre pura. Y Satanás, pensando que tenía el triunfo en su mano, Dios se lo arrebata por medio de Jesucristo. Dios arrebató la condenación nuestra, hermano, por su sangre. Dios arrebató mi condenación por su sangre. ¿Cómo se entiende? Porque Dios es misericordioso. No por lo que hubiéramos hecho,
sino que Él regenera nuestro espíritu a través de tu Espíritu Santo, dándonos vida. Así Romanos 8, 14, 16 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos a Abba Padre. Lo reitero, hermano, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿se entiende? De Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa papito mío? Pues no habéis recibido. No somos esclavos más del pecado. Pasamos a ser esclavos del Señor por medio de la adopción. Dios nos adopta. Éramos hijos rebeldes. Adán perdió todo en el paraíso. Lo echó todo a perder. Junto con Eva, no quiero excluir a Eva, pero los dos tiraron por tierra todo lo que tenían. Prefirieron comer, tenían todo un huerto. Tenían todo un huerto para comer, pero prefirieron desafiar la palabra de Dios y comer del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran. Y de repente llega Dios y dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué te has hecho? Cuando dijo: tuve miedo, estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Dios dijo: del árbol que te dije que mandar, que tenías, te dije que no tenías que comer. Tenía todo el huerto. Y el ser humano es así, hermano. A veces tenemos bendiciones y por tradiciones personales, por deseos personales, metemos la pata y terminamos con unos problemas más graves. No es fácil. Somos rebeldes a su palabra, somos rebeldes a lo que Él nos manda, somos rebeldes, no hay vuelta. Y digo soy rebelde, voy a ponerlo más en particular, soy rebelde. Pero en esa rebeldía, en errar, en los aciertos y errores, Dios nos enseña. Si un corazón, hermanos, sensible a Dios, erramos muy feo, siempre el corazón del Padre va a estar presto para recibirte y para amarte. Cualquier error, siempre Dios lo cubre, nos perdona. Pero hay algo que queda siempre, hermanos, son consecuencias. Consecuencias. El pecado te deja la marca. Te deja la marca. Deja la marca. Tanto en nuestro corazón como puede ser en el cuerpo también. Un ejemplo muy sencillito. Si tú fumas, ¿qué pasa? El cuerpo un día va a decir que no. Vas al médico y te va a decir: usted tiene una sombra en el pulmón. ¿Dios quería eso? No, Dios no quería eso. Pero ese pecado, que parece una pavadita, simple, así, algo sencillito, te lleva a la muerte. Y cumpliéndose otro versículo bíblico: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos, en el libro de Romanos. Y Dios es hermoso, Dios es grande, Dios es verdad, Dios es realidad. Y estábamos en Abba Padre. Y que el Espíritu de Dios, ahora eres adoptado por Dios. El cual, cuando Dios nos adopta y nos hace hijos, podemos decir: Padre. Con toda la propiedad decimos: Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y su Espíritu Santo me da libertad de alabarle, de glorificarle, de honrarle y de decir: tú eres mi Dios.
Y no tendrás miedo de arrodillarte en tu cama, a tu lado. De arrodillarte y decirle: Dios, gracias por lo que me has dado hasta hoy. Y el principio de toda bendición, hermanos, algo personal, hago un paréntesis aquí, es ser agradecido a Dios. Mismo cuando las circunstancias y los problemas nos dan para agradecer. Mismo cuando nuestra alma no está saturada de problemas, nuestra vida, ¿para qué nací? Decís, ¿para qué nací? Decimos. Pero ese Dios todavía tiene cosas para ti. Ese Dios no ha terminado el trabajo en ti, está comenzando. Hay cosas, o vamos a decir, actitudes. Dios quiere hacer algo en ti. Ahora está bien, usa el Espíritu para trabajar en tu vida. Usa problemas para darte fe, para darte confianza, para que Él se glorifique en tu vida. Los problemas son día a día en nuestra vida y nos trabajan. Tanto nuestros errores como los errores de los que nos rodean también, como nuestros propios familiares, como nuestro tío, un abuelo, lo que sea, dentro del núcleo familiar, ¿verdad? Van a trabajar en ti. Las circunstancias van a venir, los problemas van a venir. Pero hay un Dios que siempre estará a tu lado. Nunca pierdas la fe ni la esperanza. En cierto momento le dijo Jesús a Pedro: mira, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero hay una cosa que yo le he pedido a Dios, le dijo Jesús: que tu fe no te falte. El enemigo va a trabajar en tu fe. Él quiere sacarte la fe, porque mientras tu fe sea presente, vas a tener a Dios de tu lado. Cuando pierdes la fe, quedas en stand-by, como dice, ¿no? El televisor, ¿viste? Con la lucita roja, ahí, quedas ahí, en stand-by. Por eso dijo: bueno, voy a rogar que tu fe no te falte. ¿No? ¿Para qué? Para que la fe va a crecer en los problemas y crece dentro de los espinos. Va a crecer dentro de los espinos si tú te aferras al Señor. ¿No? Estamos hablando de los dones espirituales. Ya los dones es para servir a Dios, ¿no? Es para poder servir a Dios. Y eso ya lleva un nivel un poquito más alto. Ya el plan de salvación, bueno, ya tenemos la salvación. Estamos convencidos de que ese Dios me salvó. Ahora, ¿qué hay que hacer? Trabajar para que otras vidas también conocen de ese Dios. Si hay una convicción del Señor en tu vida, tú le vas a hablar a otras vidas del Señor. Porque Dios hizo algo en ti. Y si no ha hecho algo en ti, bueno, es hora de que le permita a Dios que haga algo en ti. Porque los años acá adentro no te van a salvar. Te va a salvar la convicción de que ese Dios es real y verdadero. Y esa obra en la cruz. Aceptar esa obra en la cruz. Los años acá, puedes pasar una vida aquí adentro, con todo respeto lo digo, con temor del Señor y no entender de Jesús. Con todo el temor del Señor lo digo. Puedes pasar una vida aquí y no entender la obra de Dios. Con todo el respeto y con todo el alma lo digo, con todo el que me respete. Con el respeto le digo a quien, con todo el respeto le digo, hermano, el temor del Señor, a quien amo con todo mi corazón. Y cuando ahí tengas lágrimas también en tu hogar, recuerda, Dios las ve también. La tristeza viene, el dolor viene. Dios no nos prometió que nos iba a sacar el dolor, la tristeza. No. Él dijo que iba a estar con nosotros. Porque la generación, todavía gemimos aún a causa del pecado. O sea, nuestro pecado a Dios cuando sube, que es un olor horrible, ¿verdad? Siento que Dios
El olor de nuestros pecados cuando suben a Dios son espantosos. Y en todo esto, prosiguiendo, Dios nos da a todos el Espíritu. Y ahí, en el libro acá, ya lo busco, después que tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da el poder para testificar, ¿no? Dios trabaja allí después que el Espíritu Santo desciende en la iglesia, ahí en el libro de los Hechos. El Pedro aquel, ¿se acuerdan? Que negó a Jesús, sufre un cambio, sufre una transformación, sufre un cambio profundo. Ya no fue el Pedro temeroso que se escondió. Y muchas veces, a través del Espíritu Santo, Dios saca ese temor en nuestra vida de hablar de Cristo, ese temor de identificarnos con Dios. Él lo saca en nuestro corazón. Y Dios cobra valor, ¿verdad? Y les dice a los judíos en aquel momento, en Hechos 2:32-33, ese Jesús que resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, está hablando Pedro. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que nosotros veis y oís. En tiempos actuales, el Espíritu Santo es parte fundamental de la regeneración del individuo y su redención. Dios transformó a Pedro y lo hizo un hombre nuevo, hizo un hombre que le habló a su pueblo y ya no con el temor que tenía antes de si negaba o negaba a Jesús. Dios nos hace hijo de Dios a través de la fe que nosotros colocamos en Él, y Dios hace de nosotros un pueblo diferente. Y nos hace beber del Espíritu Santo. Dice así en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo o libre, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ese Espíritu Santo es parte de lo que unifica a la iglesia, que la hace uno. Somos un mismo Espíritu. El Espíritu nos une. Así como el Espíritu Santo une la iglesia, el Espíritu de afuera lo une a los que están afuera. Ellos no tienen el Espíritu, entonces hacen cosas comunes, ¿verdad? Mas nosotros hacemos cosas comunes a Dios, que le agraden a Dios. ¿Por qué? Porque ese Espíritu es el que nos une. El Espíritu Santo tiene que unir al pueblo, unir la iglesia. Pero si cada uno está en comunión con Él. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar y reparte esos dones para que su iglesia sea edificada. Y dice, y allí en Corintios, 1 Corintios 12:1, les dice a los hermanos, y esto lo leímos en la clase anterior, dice, no quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, como diciéndoles al pueblo, dice, no, ustedes tienen dones espirituales, cada uno tiene un don espiritual. No quiero que ignoréis que existen esos dones, esas características especiales que Dios prepara con un fin. Dice allí en 1 de Pedro 4:10, dice lo siguiente, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios
nos da su espíritu y en esa nos da dones y tenemos que administrarlo. Todo eso va en una experiencia muy personal. Es algo, los temas de los dones es algo que abarca personalmente cada uno de nosotros, ¿no? Los dones espirituales vienen con el fin de, Efesios 4:12, a fin dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esos dones que Dios reparte a cada uno y somos administradores personalmente de esos dones, Dios quiere que lo usemos para el crecimiento de la iglesia. Y a mí me tocaron desarrollar dos dones. Me tocó desarrollar el don de milagro y el discernimiento de espíritu. Esos dones en particular son muy especiales. Y voy a contar verdad delante de Dios, como dice el Señor. Una vez, hace muchos años, la persona vivía hoy, falleció. Hay un vecino enfrente, viene cruzada así, viene y me plantea y me dice, Néstor, yo sé, dice, que tú crees en Dios, yo sé que en la fe. Dice, mira, tengo estos dos árboles de naranjo tenía. Y me dice, yo sé que tú crees en Dios, dice, mira, a estos árboles le he hecho de todo, dice, de todo, y no me dan fruto. Le he puesto todo el veterinario, bueno, ¿cómo se llama? La agroveterinaria, le he hecho de todo, le he hecho de esto, de lo otro, le he puesto de todo, y yo no sé ni hasta brujería creo que le había hecho. Y entonces me dice, pero yo sé que tú crees, dice, yo sé que tú crees en el Señor. Entonces digo, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, le digo yo. Vamos a orar por estos árboles, para que Dios les dé fruto a esos árboles. Hermanos, no eran algo que iban a alimentar a una multitud, algo de jardín, se traba en el jardín. Pero Dios, es maravilloso. Y ¿sabe qué? Bueno, digo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar todos juntos. Vení, vamos a orar por estos árboles para que Dios dé fruto. Ven, vamos a orar juntos. Entonces digo, bueno, Dios, digo, tú eres que hace las cosas. Yo simplemente soy un cero. Pero creo en ti que tú puedes hacer que estos árboles den fruto. Que tú puedes estar en el fruto. Hermanos, y al tiempo, los árboles dan fruto. Bueno, creo que hay la fe. El Señor te da la fe. Yo creí simplemente. No hicimos nada raro, no hicimos ninguna cosa que... Creímos que Dios iba a dar fruto. Hasta hoy, unos frutos preciosos, hermano. Hasta ahora está lleno de árboles. Claro, la persona ya falleció. Nunca se convirtió, la persona nunca quiso. Se acercó, vino una o dos veces nomás y después no quiso saber más nada. Dios hizo lo que Él, su palabra dice. Si tú creyeres y tuvieres la fe como un grano de mostaza que dice la Escritura, dile a ese monte. Y yo conté otro testimonio del monte, lo conté una vez, no sé quién lo escuchó. ¿Quieren escucharlo? Sí, no. Bueno, se lo voy a contar el del monte. No fue mío, este fue mío, exclusivo. Pero acá, no sé, de donde milagro, le puedo contar otro. Le voy a contar uno personal y después le cuento el del monte. Hermanos, una vez hace muchos años, hay una persona que entró a la iglesia, hermano, entró así. Había ido médicos, nada, para nada, nunca le solucionaron nada. Estuvo en otra organización, no voy a decir nombres porque no quiero comprender nada. Y nada. Y a mí se me dio, cuando entra el Espíritu Santo, me dio la convicción de que Dios lo iba a sanar. Y varios tiempos entraba arrastrándose, pero tuvo tiempo entrando de la misma manera, entraba arrastrándose. Pero un día, Dios lo sanó. No pisó más la iglesia, hermano, lamentable, pero Dios sanó. La persona un día, le pregunté al hijo, digo, oye, ¿tu papá cómo anda? Está cortando el pasto allá, está cortando el césped. Bueno, cada cual, con lo que recibe de Dios, hace, como digo, Dios no obliga absolutamente a nadie a hacer.
Dios. El otro testimonio es sobre, había un pastor que tenía un terreno, hay un terreno. Y el terreno estaba todo, como se dice así, ¿viste? Con todo desordenado, todo lleno de escombros, estaba en un caos, tenía un caos, necesitaba prepararlo para edificar. Entonces, ¿qué tenía que hacerlo? Y no tenía dinero para hacerlo. Entonces, hubo uno de los hermanos, ¿por qué no oramos, hermano? Le decía al pastor, le decía, ¿por qué no oramos, hermano? ¿Por qué no oramos para que Dios haga, que yo creo? Y si la Biblia dice que hay monte, decimos al monte que se mueva, Dios lo va a hacer. Vamos. El pastor ahí, bueno, vamos a orar. Entonces el pastor va como diciendo, vamos a orar por compromiso, hermano. Y se oró para ahí. Y empezó a orar, y esperar. Y dice, nada. Entonces, ya al rato aparece una máquina enorme. Entonces, y empieza, viene la máquina. Mira, ya está. Dice, viene, decía el hermano. La máquina vino. Y el pastor se agarraba la cabeza y dice, ¿cuánto me saldrá? Entonces vino y empezó a aplanar todo, dejó hecho un plato el terreno. Dice, el pastor con un temor, dice, ¿cuánto me va a salir esto? ¿Cuánto me irá a costar? Porque una máquina ahora creo que son como $300 la máquina, ¿viste? Y estuvo un rato trabajando. Entonces se acercan al hombre, ¿viste? Y cuando se iba, ¿viste? No agarró y trabajó y se fue. Se estaba yendo, dice, discúlpeme, y le dice, ¿cuánto me vas a decir? No, dice, el Señor ya habló conmigo, le dijo así nomás y se fue. Dice, el Señor ya habló conmigo, le dijo y se fue. No le cobraba nada. Y a veces, uno se cuenta cosas así, dice, y uno, digamos, sí, hay que creer, hay que creer en el Señor. Dios es fiel, a veces hay que creer, Dios es real, Dios es verdadero. Y a veces, yo oro siempre, hermano, yo cuando oro acá por la iglesia, siempre me acuerdo, hay algo que siempre me pesa en el corazón, le digo con todo respeto. Digo, me pesa cuando hay un hermano que está enfermo. Yo siempre cuando estoy orando, hermano, oro por la mayoría de los que están enfermos acá. No le voy a escribir acá, pero aquel hermano que está con la salud quebrantada, es lo que yo oro en mi hogar. Escucha, hermano, escúchame, Señor, Dios está pasando este quebranto. Hermano, Dios obra. No lo publico, pero estoy orando constantemente por aquellas vidas que están en salud. Cuando me entero cuando está enfermo, oro, no me quedo, sigo orando. Está mejor, cuando me entero que está mejor, ahí con la oración. Pero siempre estoy orando, hermano, por el que está enfermo. Nunca digo, no, mira que estoy orando, no le llamo. No, pero estoy orando. Y oro principalmente, hermano, para que tenga fe la persona. Porque hay un detalle importante. ¿Se acuerdan de Bartimeo el ciego? ¿Se acuerdan de Bartimeo el ciego? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo sana y todo? Grita y se desespera. Y le pregunta a Jesús qué quiere que te haga. Y Jesús le dice, bueno, que recobre la vista. ¿Saben que hay una frasita cortita que dice, vete, tu fe te ha salvado? No dice que la fe de Jesús lo ha salvado, ¿se entienden bien? Dice que, diciéndole a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Es interesante, es un detalle para tener en cuenta, tu fe te ha salvado. Es bueno, es un detallecito, o sea, la fe de Bartimeo fue la que movió la mano de Dios. Es como la del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Jesús, cuando ella iba caminando, ¿verdad? Él iba caminando, y recuerda que la multitud, ¿qué? Lo apretaba. Y Jesús se da cuenta diciendo que Él me tocó. Está loco el Señor Jesús. Se dio cuenta porque ¿quién lo tocaba? Y ahí te das cuenta que hay formas de tocar a Jesús. Estaba apretado por la gente. Dice, ¿quién me tocó? Se dio vuelta para decir, ¿quién me tocó? Y si estaba todo, pero Señor, dice, está toda la gente tocando en la vuelta, ¿quién? Pero había salido, se notó que había salido poder de Él. Entonces Él se dio cuenta y dice, y ahí soy yo, Señor, que estoy en un flujo de sangre que tengo. Y ahí Dios la sanó. Esos milagros a mí me fascinan y me infunden fe. No sé ustedes si le infunden fe. A mí me infunden fe. A mí me infunden esperanza. A mí me infunden a no entregarme. A mí me infunden a luchar hasta el último
por mis problemas y mis dificultades, ¿verdad? A no entregarse, a no menguar en la fe, no menguar mi vida. Bueno, tengo el problema, sí, pero tú estás en control, tú tienes el control de las cosas. Entonces yo sí tengo el problema, pero tú eres poderoso para obrar. Entonces ahí es que yo me planto y digo, ¿verdad? Dios es fiel. Y un milagro es, si lo vamos a definir, es, ¿no?, obrar en Dios de forma sobrenatural, por encima de todas las cosas. Dios obra, ¿verdad?, quebrando todas las reglas naturales. El ciego sanando los ojos, ¿no?, los paralíticos de en pie, ¿verdad? Todo eso, Dios, son milagros, son obras sobrenaturales, ¿verdad? En el tiempo, ¿no? A veces obran, Dios es fiel, es real y verdadero, es genuino nuestro Dios. Y recuerden que también calmó la tempestad, en Mateo allí, Jesús calmó la tempestad, es alterar los términos naturales que había en la tempestad. Naturalmente tenía que seguir su curso, más Dios con su voz la calmó. También convirtió el agua en vino, alteró química. El Señor, mejor químico que hay, es transformar. Hoy muchos querrían tener a Jesús en su casa, ¿no? En chiste. Para transformar el agua en vino, pícaro. No, es una broma, ¿verdad? Es una broma, el Señor. A veces necesitamos a Jesús en otras prioridades, ¿verdad? En otras prioridades. Pero Él es Dios, ¿verdad? Y sabe dónde tocar los hilos. Yo puedo compartir aquí muchas cosas, mas Dios sabe qué hilo tocarte para que tu fe aumente. Dios sabe todo eso, Dios conoce. Dios, hermanos, yo soy un mero siervo acá que capaz que le doy a una hormiga el micrófono y predica mejor que yo. Pero, hermanos, ¿entienden? Son meramente un siervo que le ha contado y le contará experiencias que he tenido, que son ricas en Dios. Y quiero que eso lo atesore en su vida. Porque el anhelo de Dios es que tú crezcas en la fe, que seas un árbol frondoso, que esa semilla de mostaza se transforme en una hortaliza, se transforme en un árbol y que multiplique las mostazas. Y es hermoso, hermanos. Y vamos a tratar el otro don que me tocó, que es el discernimiento de espíritu. Es un don, una habilidad que da Dios, implantada por el Espíritu Santo en las personas, para discernir qué hay en el corazón de las otras personas. Es un don muy especial y particular. Es algo que tienes que ser muy sensible. Dios sabe a quién se lo da. Tienes que haber mucha discreción en todo eso. Dios lo utiliza para discernir, saber dónde está el error, dónde está la verdad. Una de las cosas es para saber dónde está el error, dónde está la verdad. Para aconsejar muchas veces, cuando tienes que aconsejar a alguien, saber cuál es la verdad, cuál es el error, ¿verdad? Tiene varias, para discernir las intenciones del corazón. ¿Se acuerda Jesús cuando le decía a los fariseos? ¿Se acuerda? ¿No? Yo sé lo que están pensando, ¿no? Ustedes están pensando esto, eso es discernimiento de espíritu. Sabía lo que estaban pensando, lo que estaban cavilando los corazones. El hecho más, notorio en la Escritura del discernimiento de espíritu está en Hechos 16, allí, cuando Pablo, predicando el mensaje de su palabra, vamos a leerlo, ya prácticamente estamos terminando. Dice así en 16, del 16 al 18 serían en Hechos, no precisa que lo busque. Dice así: y salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, la chica, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, o sea, muchos días cuando ellos se encontraban con eso, hacía eso, ¿verdad? Daba voces gritando, estos son siervos de Dios, y anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. El discernimiento de espíritu es algo muy importante, porque muchas veces cuando uno habla con ciertas personas y te están contando cualquier historia, Dios te da, es como una campanita de alerta, ¿sí? Que dice, viste, como diciendo, acá hay algo que no está bien, hay algo que no cierra. ¿Viste esa gente cuando dice, esto no cierra? Bueno, algo así parecido. Esto acá no me suena bien, esto aquí no me parece. Entonces, esto te salvaguarda de muchas circunstancias complicadas y complejas, te salvaguarda de la mentira, de que el espíritu, así como vino a Pablo, un espíritu que no es de Dios, no es santo, es del otro lado, te susurra al oído mentira, chisme, tanta cosa, tanta maldad, ¿verdad? Y Dios te dé la alerta, bueno, esta conversación hasta acá, vamos a tomarla, vamos a dejarla acá, diciendo, no se puede repetir lo que se dijo, o no se puede decir otra cosa que no corresponde. Este tema no es genuino, no está genuino, no está diciendo toda la verdad, parte verdad, parte mentira. Y es como como dije, una campanita que te alerta, te dice, no, esto no es como la persona dice, esto no es como se está hablando, hay algo acá que no convence, que no cierra. Entonces eso hace que y eso se logra con el tiempo, ¿verdad? Y si tienes el don te vas a dar cuenta. Los dones generalmente, para darnos cuenta, se llevan a la práctica. Y a veces Dios puede una vez darte el discernimiento en cierto momento y después no lo tenés. Eso puede pasar también. Puede pasar. El tema, como dije, de los milagros de Dios también es cómo sabemos si Dios obra. ¿Cómo sabemos si Dios obra? Y orando y confiando. Es la única. Todo acá es por fe. No hay otra forma, es por fe. Así como yo, con la poquita fe que tenía, oré por el árbol y el árbol dio fruto. He orado por un montón de cosas también. Algunas se han cumplido, gracias. Algunas se han cumplido y otras no. Pero ahí ocurre lo siguiente, el discernimiento. La mayoría de los dones se combinan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona vino con el problema y Dios en tu corazón te dio la convicción de que no se ore, el discernimiento del Espíritu te va a decir, no, esto no es para orar, porque Dios te va a hablar. Dios te va a dar esa chispita, no, esto no. Eso pasa también, que uno dice, bueno, vamos a orar por esto. Bueno, oramos, sí, oramos. Dios te da la convicción, ora. Si Dios te dio la convicción de orar y tienes la fe que Dios te dio, hazlo con la convicción. Pero si Dios te dice que no ores. Ten ese, como se dice, recato delante de Dios. Esto es un apéndice que les digo yo, de la experiencia personal. Porque la Escritura, ¿verdad?, nos dice que tenemos que orar en todas las ocasiones. Y orar unos por los otros, orar unos por los otros. Tenemos que orar unos por los otros, ¿verdad? Pero cuando a veces estamos frente a alguien, digamos, que no es de la fe nuestra, bueno, acá nosotros nos juntamos y oramos todo por todo, eso no es problema. Es cuando se acerca a alguien a pedirte oración, o por alguien, por algún motivo. Bueno, primero que se encuentre acá y él puede hacerlo por sus propios medios. Porque mi fe puede hacer, a veces Dios hace, pero no siempre. Entonces, si Dios te dice que no es para orar, no se ora. Yo he tenido esa convicción también. Hay cosas que Dios me ha dicho, no. Como la oración para bendecir.
a alguien que está que tiene una vida que está bajo la ley del pecado. Uno queda ahí, ¿verdad? Quedas ahí delante del Señor. Hay que orar por él, sí, para su salvación. Para su salvación hay que orar. Para que entienda la fe del Señor, para su salvación hay que orar siempre. Oramos siempre por todo aquel que se acerque, que sea primeramente salvo. Y después que pueda aprender también a orar por sus propios medios y que su corazón y el Espíritu Santo en sintonía con Dios pueda acceder a las bendiciones de Dios. No sé si me expliqué bien, pero qué lindo es cuando alguien te enseña, por ejemplo, a depender de Dios, que no te da todo el pan en la boca, ¿verdad? El Señor Jesús en la tormenta los dejó solos. A ver, viste, como experimentando, a ver, muchachos, vamos a ver los muchachos cómo reaccionan con la tormentita. Y a veces el Señor nos va a colocar en la tormentita. Nos vamos a zafar de la tormentita. Pero ¿qué se aprendió en la tormentita? Que Dios te escucha, que Dios tiene oído, que Dios hace milagros y que Dios es fiel. Hermano, del humilde obrero y servidor del Señor, espero que esta palabra del Señor haya hecho en su corazón nido y que pueda en los momentos difíciles acordarse del naranjo. Que Dios hace milagros y seguirá haciendo. Creamos en ese Dios de milagros, no desmayemos, hermano. Siempre tengamos esa, ¿cómo se dice? Esa convicción en nuestro corazón de que todo lo que nos acontece, que todo en nuestro peregrinar cristiano va a haber problemas y dificultades. Mas ese Dios que te colocó en el desierto, porque recuerdan que cuando fueron por Israel fue por el desierto, no fue porque ellos quisieron, sino ¿quién fue que los sacó por el desierto? Fue el Señor. ¿Pero por qué los sacó por el desierto? A veces uno piensa, ¿por qué? Tanto. Hay una frase que me gustó de alguien que escucho a veces, que dice lo siguiente: sacarlos para Dios de Egipto no fue el problema de la esclavitud. ¿Sabes cuál fue el problema más grande de Dios con Israel? Sacarles Egipto del corazón. Porque siempre querían volver a las algarrobas. Y la algarroba no era el otro. Querían volver a las cosas de cebolla, a la esclavitud, hermano. Querían volver a la esclavitud en vez de seguir a Dios. Y a veces nos parecemos a nosotros, hermano, que en vez de enfrentar la situación en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios con la fe que Dios nos ha dado, queremos volver a la antigua vida y hacer lo que nos antoja, hermanos. Y eso le costó a Israel, les costó 40 años en el desierto y una generación que no vio la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Ustedes lean, pero con la terción, no vio la tierra prometida, murieron en el desierto, hermano, los que no creyeron. Entraron 3 nomás, hermano. No sé cuántas personas, Marco me ayuda, cuántas personas serían en ese momento. ¿Cuánto? 2 Caleb. Seguro, seguro dos, pero ¿cuántas personas eran en total? ¿No te acuerdas? En Uruguay eran más o menos, ¿no? Pero eran, sí, toda una generación murió, hermano, por incrédulo. Es algo no para asustarse, pero sí para pensar y razonar. El plan de Dios muchas veces nos lleva a eso, nos lleva por el desierto. Pero recuerde, Él suplió agua, suplió comida, suplió todo. Dios le dio todo, hermanos. Y ellos seguían porfiando. Que nosotros tomemos ese ejemplo y no sigamos porfiando con Dios, sino que alabemos a Dios y nos inclinemos delante de Él con todo el corazón. Y que Dios nos saque la incredulidad de nuestra alma y nos dé en el desierto, podamos beber del agua de vida que Él tiene para nosotros. Oramos a Dios. Padre bueno, sabemos, Señor, que no merecemos nada de ti, Señor Jesús, pero tú siempre estás, Señor, en nuestra vida. Tú siempre estás hablando en nuestro corazón. Tú nos estás cubriendo de amor, Señor. Nos haces pensar, razonar. Ayúdanos a pensar y razonar como tú piensas, a creer como tú crees, a amarte como tú deseas que te amemos. Y que esas convicciones en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, a pesar de todo lo que influencia en nuestra vida, a pesar de los malos compañeros de trabajo,
a pesar de aquellos que nos calumnian, aquellas personas que nos mienten, esas personas que desean muchas veces nuestro mal, Señor. Ayúdanos a decirle que Dios nos ama. Ayúdanos a decirle que hay un Dios, que todavía hay esperanza. Ayúdanos a esa convicción de tu realidad, de esa resurrección viva que tú hiciste, está en nuestro corazón. Tú eres un Dios de milagros, un Dios de maravillas, un Dios que quiere que nosotros prosperamos, quiere que sigamos adelante, que no menguemos, que seamos fieles tuyos en toda circunstancia y que a su vez podamos traer otras vidas, que esa semilla de la fe que tenemos la podamos transmitir a otros también, para que ellos puedan creer y puedan entender que tú eres Dios, que tú eres real y que eres verdadero, y que tú, Señor amado, no hay sobra ni variación en ti, tú siempre sos el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por los líderes, gracias por quienes te sirven, desde quien limpia los baños, desde quien barre, desde quien se dedica a hacer higiene del templo, desde quien toca la música, desde quien ministra de acá arriba, los hermanos que hoy no están, Señor, también, y los que están, Señor, nuestros siervos de Dios, aquellos que sirven y empujan su obra, Señor, y le colocan el lomo a la obra todos los días, Señor. Bendícelos, guárdalos y ayúdalos que ellos